¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque tengas cosas, por dentro sigues sintiendo vacío? ¿Por qué el corazón se rompe incluso cuando parecía que todo iba a ir bien? ¿Por qué tanta belleza en el mundo y al mismo tiempo tanto dolor? Tal vez no lo dices en voz alta, pero esas preguntas viven en el fondo de muchas vidas, porque todos, en algún momento, nos quedamos mirando el techo en silencio y pensamos, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿De dónde viene la culpa que no se va? ¿Por qué repito patrones que me destruyen? Y cuando esas preguntas aparecen, puedes intentar distraerte, puedes llenarte de actividad, puedes apagar el ruido con entretenimiento, pero la inquietud sigue, porque no es un problema de información, es un problema de origen. Por eso, Génesis es mucho más que un libro antiguo. Génesis es el inicio del mapa, es la explicación de por qué el corazón humano funciona como funciona, es la raíz de las grandes preguntas: identidad, propósito, dolor, familia, elección, traición, perdón, fe. Y si alguna vez sentiste que tu vida es un rompecabezas con piezas que no encajan, Génesis te muestra la imagen completa. No porque resuelva todo con frases fáciles, sino porque te devuelve una perspectiva que el mundo suele perder. No estás aquí por accidente, no eres un error de la historia, y tu dolor no es invisible para Dios. Hoy vamos a entender el libro de Génesis de forma clara, simple y profunda, sin complicarlo, sin perder el corazón del mensaje. Y quiero que te quedes hasta el final, porque Génesis no solo te cuenta cómo comenzó el mundo, te explica cómo comienza una vida nueva cuando todo parece roto. Génesis te muestra que Dios no abandona la historia cuando el ser humano falla. Al contrario, Dios entra en la historia, la sostiene y la redime por caminos que nadie esperaba. Si tú estás viviendo un momento donde sientes que tu historia se desordenó, Génesis te va a hablar. En este video vamos a buscar 3 cosas concretas. Primero, comprensión. Vas a entender por qué el mundo es como es, por qué el corazón desea cosas buenas pero termina dañándose, y por qué la culpa y el miedo se volvieron compañeros frecuentes del ser humano. Segundo, identidad. Vas a ver qué significa que fuiste creado con propósito, y por qué tu valor no depende de tu éxito, ni de tu pasado, ni de lo que otros dicen de ti. Y tercero, dirección práctica. Génesis no se queda en relatos, te deja principios que cambian la forma en que tomas decisiones, manejas relaciones y atraviesas temporadas difíciles. Y quizá te preguntas, ¿por qué Génesis importa hoy, en un mundo moderno, lleno de tecnología, de rapidez, de opiniones? Precisamente por eso, porque hoy tenemos más información que nunca, pero menos sentido que antes. Hoy la gente sabe mucho, pero está cansada, ansiosa, fragmentada. Y una de las razones es que hemos perdido el punto de partida. Vivimos como si la vida fuera solo una suma de eventos, como si el dolor fuera casual, como si el amor fuera un accidente químico, como si el bien y el mal fueran cuestión de preferencias. Pero el corazón no se alimenta de relativismo. El corazón necesita verdad, necesita un origen que le dé dirección, necesita saber de dónde viene para saber hacia dónde va. Génesis responde a esto de una manera que no es fría ni teórica, sino humana. Habla de creación, sí, pero también habla de familia. Habla de propósito, pero también de vergüenza. Habla de promesa, pero también de espera. Habla de fe, pero también de miedo. Habla de grandes comienzos, pero también de grandes errores. Y en cada historia hay un espejo. Te ves ahí. Te ves en la voz que duda, en la decisión que se apresura, en la tentación de controlar, en la necesidad de aprobación, en la herida que te marcó, en la traición que todavía te duele. Y al mismo tiempo, te ves en la paciencia de Dios, en su forma de buscar, en su manera de restaurar, en su poder para convertir lo que parecía pérdida en algo que tiene sentido. Para entender bien Génesis, vale la pena ubicarlo en su contexto. Génesis es el primer libro de la Biblia y forma parte del Pentateuco, los 5 libros fundamentales que colocan los cimientos de toda la historia bíblica. No es solo una colección de relatos sueltos, es una arquitectura. Muestra el origen del mundo, el origen del pecado, el origen de la promesa, el origen del pueblo de Dios. Es como una puerta de entrada. Si entiendes Génesis, muchas piezas del resto de la Biblia encajan con más claridad. Y aunque los capítulos abarcan épocas antiguas y escenarios diferentes, el tema central se repite como un hilo. Dios crea con intención. El ser humano se rompe por querer tomar el control, y Dios responde con gracia, con pacto, con propósito. Génesis también es un libro que muestra un realismo brutal. No idealiza a sus personajes,
No los pinta como héroes perfectos. Abraham tiene fe, pero también duda. Jacob recibe promesa, pero también engaña. José es fiel, pero también sufre injusticia. Y eso es importante porque muchas personas creen que la fe es para gente de otro nivel. Génesis te muestra que Dios trabaja con personas reales, con historias complicadas, con familias rotas, con errores vergonzosos y con procesos largos. Dios no escribe su historia solo con santos impecables, la escribe con seres humanos en formación. Y ahí es donde tú encajas. Ahora, para no perderte, te voy a dar un mapa simple del video, porque Génesis es grande y hermoso, y si lo recorremos con orden, lo vas a disfrutar de verdad. Primero, vamos a ver el diseño, la creación y el propósito. ¿Qué significa que todo fue creado con intención y que tú no eres un accidente? Segundo, vamos a ver la ruptura, cómo entra el pecado y cómo aparecen la vergüenza, el miedo y la culpa, que todavía hoy se sienten tan actuales. Tercero, vamos a ver la promesa. Dios no se rinde con el ser humano y comienza un plan de restauración a través de un pacto, una promesa que atraviesa generaciones. Cuarto, vamos a ver la formación del carácter. Historias como Abraham, Jacob y José, donde se ve cómo Dios usa procesos, espera, pruebas y decisiones para formar a una persona. Y quinto, vamos a cerrar con aplicación práctica, cómo estas verdades cambian la manera en que interpretas tu vida, tus heridas, tu familia y tu futuro. Así que si estás listo, hoy no solo vamos a aprender Génesis, vamos a escuchar lo que Génesis dice sobre ti, sobre tu origen, sobre tu valor, sobre tu dolor y sobre la esperanza que no se suelta incluso cuando tú sientes que ya no puedes más. Porque si hay algo que Génesis deja claro desde el principio, es esto. Dios no crea para abandonar. Dios crea para amar, para sostener y para restaurar. Y esa verdad puede cambiar la historia de cualquiera, incluso la tuya. Cuando Génesis empieza a hablar de la creación, no lo hace como un dato frío, sino como una declaración de sentido. Desde las primeras líneas, el libro te coloca frente a una idea que hoy el mundo intenta borrar. Todo tiene origen, y ese origen no es caos, es intención. Antes de que existieran tus problemas, tus miedos, tus heridas y tus dudas, ya existía un Dios que crea, ordena y da forma. Y cuando entiendes eso, algo cambia por dentro. El universo deja de sentirse como una máquina sin alma y empieza a verse como una obra con propósito. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene un porqué y un para qué. Génesis describe cómo la luz aparece, cómo el cielo se separa de las aguas, cómo surge la tierra firme, cómo la vida brota. Y más allá del orden de los días, lo que resalta es el patrón. Dios habla, y lo que Él dice se vuelve realidad. La palabra de Dios no es solo sonido, es poder creador. Y aquí hay una verdad que toca tu vida hoy. Si Dios crea por su palabra, entonces su palabra también puede recrear lo que se rompió en ti. Porque muchas veces tu interior se siente como un lugar desordenado, pensamientos mezclados, emociones en guerra, heridas abiertas, miedo escondido. Pero el Dios de Génesis es el Dios que entra donde hay caos y trae orden, donde hay oscuridad y trae luz, donde hay vacío y trae vida. Y cuando llega el momento de la creación del ser humano, Génesis se vuelve aún más íntimo. No habla de una persona hecha por accidente o por simple impulso, habla de alguien creado a imagen de Dios. Y esa frase, imagen de Dios, es una de las afirmaciones más fuertes sobre tu valor, porque significa que tu vida no es basura, no es un error, no es un número. Significa que fuiste diseñado con dignidad, con capacidad de amar, de crear, de elegir, de reflejar algo del carácter de Dios. No eres Dios, pero fuiste hecho para reflejarlo. Eso explica por qué el corazón humano no se conforma con lo pequeño. Puedes llenar tu vida de cosas, pero si no hay significado, te sientes vacío, porque tu alma fue diseñada para algo más profundo, para relación, para propósito, para una vida que refleje a su Creador. Y aquí aparece otro elemento que Génesis presenta desde el inicio, la vocación. Dios coloca al ser humano en un jardín, un lugar de vida, y le da una tarea, cultivar, guardar, administrar.
Esto revela que el trabajo, la responsabilidad, el cuidado, no son castigos, son parte del diseño. El ser humano fue creado para construir, para ordenar, para cuidar lo que se le confía. Por eso te duele sentirte inútil. Por eso te pesa cuando tu vida parece no avanzar. Porque en el diseño original hay movimiento con propósito. Y cuando se rompe el sentido, se rompe algo interno. Génesis te recuerda que fuiste creado para aportar, para cuidar, para crecer, para formar algo bueno. Pero entonces el libro cambia de tono. Y este cambio es clave para entender la vida real. Porque Génesis no es ingenuo. No dice que el mundo es perfecto. Dice que fue creado bueno, pero luego se rompió. Y esa ruptura no comienza con una catástrofe externa. Comienza con una tentación interna. La serpiente aparece no solo como un personaje, sino como una voz. Y esa voz toca el punto exacto donde el ser humano suele caer, la desconfianza. La tentación no empieza con «haz esto malo», empieza con «¿de verdad puedes confiar en Dios?». Y cuando esa duda entra, el corazón se abre a otra idea. Yo puedo decidir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, yo tomo el control. Este es el punto más humano de todo, porque el pecado, en su raíz, no es solo romper una regla, es querer ocupar el lugar de Dios. Es decidir que mi criterio, mi deseo y mi urgencia son más confiables que la palabra del Creador. Y eso explica tanto de lo que vivimos hoy, porque el corazón humano sigue cayendo en lo mismo. Yo sé mejor, yo merezco esto, yo no necesito esperar, yo tengo derecho, yo lo arreglo a mi manera. Y cuando tomas el control en el lugar equivocado, rompes cosas. A veces rompes relaciones, a veces rompes tu paz, a veces rompes tu carácter, y a veces rompes tu futuro. Cuando Adán y Eva comen del fruto, lo primero que aparece no es placer, es vergüenza. Se miran y sienten que algo cambió. Se cubren, se esconden. Esa es una fotografía perfecta de lo que el pecado hace. Te vuelve consciente de tu desnudez interior, de tu fragilidad, y te empuja a esconderte. Y lo más fuerte es que la vergüenza no solo te hace esconderte de Dios, también te hace esconderte de los demás y hasta de ti mismo. Empiezas a construir una imagen, una máscara, una versión aceptable, y por dentro te sientes dividido, lo que eres, lo que muestras, lo que temes que descubran. Por eso la vergüenza es tan destructiva. No solo te acusa, te fragmenta. Luego aparece el miedo. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás?, Adán responde desde el miedo, no desde la confianza. Y esa pregunta de Dios es importante. Dios no pregunta porque no sepa dónde están, pregunta porque quiere que el ser humano reconozca dónde se metió. Porque el pecado siempre te lleva a un lugar interior, un lugar de distancia, de excusas, de justificación, de culpa proyectada. Y fíjate lo que ocurre. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. La responsabilidad se convierte en acusación. Y esto también es tan actual. Cuando nos sentimos expuestos, buscamos a quién culpar. Porque asumir el error duele, y la vergüenza quiere salvarse a sí misma. Aquí Génesis deja una enseñanza que puede cambiar tu vida si la tomas en serio. El pecado no solo rompe tu relación con Dios, rompe tu relación con la verdad. Te vuelve experto en excusas, te vuelve hábil en explicaciones, te vuelve rápido para señalar. Y mientras más justificas, menos cambias. Porque la transformación empieza cuando dejas de defender tu ego y empiezas a abrir tu corazón. Pero el ser humano, desde Génesis, prefiere esconderse. Y por eso Dios, desde Génesis, prefiere buscar. Porque aquí viene una de las escenas más hermosas, aunque a veces se pasa por alto. Dios busca al ser humano. No lo abandona de inmediato, no lo borra de la historia. Lo busca, lo llama, le habla. Y aunque hay consecuencias reales, porque romper el diseño trae dolor, también hay una señal de gracia. Dios cubre, Dios viste. Dios no deja al ser humano desnudo en su vergüenza. Esa imagen de cobertura es profunda. Muestra que la gracia de Dios aparece incluso cuando el ser humano acaba de fallar. No para decir, da igual, sino para decir, no estás solo, y tu historia no termina aquí. Y en medio de esa escena, Dios pronuncia algo que es como una semilla plantada en la tierra de un mundo roto. Una
Una promesa de que el mal no tendrá la última palabra, de que habrá un rescate, de que la historia no quedará dominada por la serpiente, por la mentira, por la destrucción. Génesis no desarrolla todo el plan en ese momento, pero deja el anuncio. Dios va a intervenir, Dios va a vencer, Dios va a restaurar. Y ese anuncio es lo que sostiene todo el resto del libro. Así que hasta aquí el mapa es claro. El mundo fue creado con intención y tú con dignidad. Pero el corazón humano quiso controlar y entraron la vergüenza, el miedo y la ruptura. Sin embargo, Dios no se retiró. Dios buscó, habló, cubrió y prometió. Y si tú hoy te sientes escondido por vergüenza, si te sientes lejos por culpa, si sientes que tu vida se desordenó por decisiones pasadas, Génesis te recuerda algo esencial. Dios sigue preguntando dónde estás, no para condenarte, sino para devolverte al lugar correcto. Y desde esa puerta de regreso empieza una historia de redención que atraviesa generaciones. En el siguiente bloque vamos a ver cómo esa promesa toma forma a través de personas reales, con procesos reales, y cómo Dios usa incluso lo imperfecto para construir algo eterno. Después de la caída, Génesis no intenta suavizar la realidad. Al contrario, te muestra cómo una decisión interna se convierte en una cadena que se extiende. Como si el libro dijera, cuando el corazón se rompe en su relación con Dios, esa ruptura no se queda en el espíritu, se derrama en la casa, en la familia, en la forma de mirar al otro. Y por eso apenas avanzas unas páginas, ya no solo ves vergüenza y miedo, ves conflicto, ves rivalidad, ves celos, ves violencia, ves el corazón humano replicando su herida. La historia de Caín y Abel es, en ese sentido, una radiografía de lo que ocurre cuando la identidad se busca en el lugar equivocado. Caín no solo se enoja, se siente disminuido, se siente comparado, se siente rechazado. Y en lugar de abrir el corazón y corregir el rumbo, permite que la frustración se convierta en resentimiento. Génesis muestra cómo el resentimiento, si se alimenta, termina pidiendo sangre. Y aunque el relato es antiguo, el mecanismo es actual. Cuando tu valor depende de ser aprobado, de ser visto, de ser reconocido, el éxito del otro se siente como amenaza. Entonces ya no celebras, compites, ya no amas, mides, ya no escuchas, interpretas. Y de pronto, un conflicto que parecía pequeño se convierte en una ruptura irreversible. Pero lo más llamativo es que incluso ahí, Dios vuelve a hablar. Dios advierte, Dios aconseja, Dios muestra que el mal acecha como una fuerza lista para dominar. Esa idea es crucial. El pecado no siempre aparece como un monstruo, a veces aparece como un pensamiento pequeño que te dice, tienes derecho a esto. No es para tanto. Nadie se dará cuenta. Tú eres la víctima. Y cuando lo dejas entrar, te gobierna. Génesis te enseña que la batalla se decide antes de la acción. Se decide en el lugar donde guardas o no guardas tu corazón. A medida que la humanidad crece, Génesis describe una expansión del desorden, como si el libro te dijera, el mal no se queda quieto, se multiplica. Y entonces aparece otro episodio enorme, el diluvio. Y aquí conviene entender algo con calma, porque mucha gente lo lee solo como juicio, pero Génesis lo presenta también como dolor. El texto deja ver que Dios no mira la maldad como un detalle sin importancia, no la normaliza, no la celebra, no la llama libertad. La maldad destruye. Destruye al débil, destruye al inocente, destruye comunidades, y cuando se vuelve cultura, cuando se vuelve costumbre, el mundo entero se enferma. El diluvio, en el Relato aparece como un acto drástico para frenar una corrupción que lo estaba consumiendo todo. Pero incluso ahí hay un mensaje de esperanza. Noé. Porque Génesis no te deja con la idea de que Dios solo castiga, te muestra que Dios preserva. Dios abre una ruta de salvación. Dios da instrucciones. Dios cuida una semilla de futuro. Y después del diluvio, cuando el mundo vuelve a respirar, Dios hace un pacto, una promesa de estabilidad, un recordatorio de que la historia no será borrada una y otra vez por el caos. Es como si Dios dijera, seguiré trabajando en este mundo, aún con seres humanos quebrados, porque mi plan no se rinde. Y justo cuando piensas que el ser humano aprendió, aparece Babel. Otra vez, no es solo una historia sobre una torre, es una historia sobre orgullo.
La humanidad quiere hacerse un nombre, construir su propia seguridad, controlar el futuro, consolidar poder. Y lo más delicado es que lo hace en nombre de la unidad, pero con un corazón torcido. Una unidad basada en la autosuficiencia, no en la verdad. Babel representa ese deseo humano de crear un mundo sin Dios, y aún así, exigir que funcione. Es la tentativa de construir sentido desde el ego, de levantar grandeza sin humildad, de establecer identidad sin depender del Creador. Y Génesis muestra que ese proyecto se fractura. Lenguas divididas, confusión, dispersión, porque cuando la unidad se basa en el orgullo, tarde o temprano se rompe. Hasta aquí todo podría parecer oscuro. Caín, diluvio, Babel, la caída extendiéndose como una sombra larga. Pero es precisamente en ese escenario donde Génesis hace el giro más importante. Cuando el mundo está disperso y la humanidad está perdida, Dios elige a una persona. No elige a un imperio, no elige a un rey poderoso, elige a Abraham. Y este llamado es el comienzo visible de la promesa que Dios había sembrado desde el principio. Voy a rescatar la historia desde adentro. El llamado a Abraham es sencillo y al mismo tiempo aterrador. Deja tu tierra, deja tu seguridad, camina hacia lo desconocido. Y aquí hay una lección que atraviesa generaciones. Dios suele comenzar su obra de restauración con una invitación a confiar, no con una explicación completa, no con un mapa detallado, con una palabra, con una promesa. Abraham recibe algo que muchos quisieran hoy, una dirección, pero esa dirección viene acompañada de un vacío. No sabe cómo, no sabe cuándo, no sabe con qué medios, solo sabe quién lo llama. Y esa es la esencia de la fe. No es tener control, es caminar con confianza. Dios le promete a Abraham descendencia, tierra y bendición, pero lo más sorprendente es el propósito de esa bendición. No es para que Abraham se sienta especial, es para que a través de él sean benditas todas las familias de la tierra. Eso revela el corazón de Dios. Su plan siempre fue más grande que un individuo. Dios forma una línea, un pueblo, una historia, para que el mundo vuelva a conocer su amor. Abraham se convierte en un punto de partida, un sí humano dentro de un mundo que ya estaba acostumbrado a decir yo. Pero el camino de Abraham no es una línea recta, y eso también es parte del mensaje. Abraham cree, pero también se desespera. Espera, pero también se adelanta. Confía, pero también tiembla. Hay momentos donde toma decisiones desde el miedo, donde intenta ayudar a Dios a cumplir la promesa, donde se mete en complicaciones por querer controlar, y aún así Dios no lo suelta. Esta parte es crucial para ti. Si tu vida no es perfecta, eso no te descalifica del proceso. La fe no es ausencia de errores, es regreso constante a la voz de Dios. Abraham aprende a caminar con Dios en la vida real, con días buenos y días torcidos. Y en esa caminata, su carácter es formado. Luego viene Isaac, el hijo de la promesa, y con Isaac aparece un patrón que se repetirá. Lo que Dios promete, Dios lo sostiene. El ser humano es frágil. La promesa de Dios es firme. Pero Génesis no idealiza ni a Isaac ni a su casa. Hay favoritismos, tensiones, heridas familiares. Y así llegamos a Jacob, uno de los personajes más humanos de todo el libro. Jacob es inteligente, ambicioso, calculador. Su nombre se asocia a la idea de suplantar, de tomar lo que no le corresponde. Y Jacob vive como muchos viven hoy, intentando asegurar el futuro con maniobra, obteniendo por estrategia lo que debería construirse por carácter. Y lo curioso es que Jacob consigue cosas, pero por dentro sigue inseguro. Porque cuando tu identidad se construye con truco, nunca descansas, siempre temes ser descubierto, siempre sospechas que te lo quitarán, siempre estás en guardia. La vida de Jacob se vuelve un espejo de lo que el engaño produce: conflictos, persecuciones, miedo constante. Huye, se esconde, se defiende, y en medio de esa tensión llega un momento decisivo. Jacob se queda solo y lucha con un hombre misterioso, una escena extraña que muchos interpretan como un encuentro profundo con Dios, y allí ocurre lo más poderoso. Jacob no recibe solo una bendición, recibe un nuevo nombre: Israel. Es como si Dios le dijera: dejarás de ser definido por tu vieja forma de sobrevivir.
Ya no serás el que manipula, serás el que lucha con Dios y permanece. Esto es una imagen fuerte. Dios no solo cambia tu situación, Dios quiere cambiar tu identidad. No solo quiere darte cosas, quiere transformarte por dentro. Y entonces Génesis llega al relato de José, el hijo amado, el soñador. José comienza con sueños grandes, con una visión de futuro. Pero su vida no se ve, al inicio, como la vida de alguien bendecido. Se ve como la vida de alguien traicionado. Sus hermanos lo envidian, lo venden, lo arrancan de su casa. José cae en esclavitud, luego en injusticia, luego en prisión. Y aquí aparece una de las preguntas más dolorosas del corazón humano. Si Dios me dio un propósito, ¿por qué estoy aquí? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Génesis no responde con frases rápidas, responde con una historia. José pasa por etapas donde parece que todo va a empeorar, y sin embargo hay un detalle que se repite como un susurro. Dios estaba con José, no para evitarle el proceso, sino para sostenerlo dentro del proceso. José aprende a ser fiel en lo pequeño, a no contaminarse con amargura, a resistir tentaciones, a mantener integridad cuando nadie lo aplaude. Y eso es parte de la formación. El carácter no se construye cuando todos te miran. Se construye cuando estás a solas, cuando te duele, cuando podrías rendirte y aún así eliges lo correcto. Esta sección de Génesis te deja una verdad que vale oro. La promesa no elimina el proceso. A veces la promesa te mete en un proceso. Porque Dios no solo quiere llevarte a un destino, quiere hacerte alguien capaz de sostener ese destino. Y muchas veces la espera, la injusticia, La presión se convierten en el taller donde Dios forma en ti lo que el éxito rápido nunca formaría. Así que en estos capítulos, Génesis ya te mostró el patrón completo. El mundo se rompe, sí, pero Dios inicia un plan. Llama a Abraham, sostiene una promesa, forma a Jacob y prepara a José a través de pruebas. Y ahora la gran pregunta es, ¿para qué? ¿Qué está construyendo Dios con tanto proceso? En el siguiente bloque vamos a ver cómo la historia de José revela el sentido oculto del sufrimiento y cómo Génesis termina mostrando algo impresionante. Dios puede convertir el mal en camino, la traición en puerta y la pérdida en propósito. Y ahora llegamos al tramo final de Génesis, donde la historia de José se convierte en una respuesta viva para una de las preguntas más difíciles del corazón. ¿Qué hago con lo que me hicieron? Porque una cosa es hablar de propósito cuando todo va bien, y otra muy distinta es hablar de propósito cuando hay traición, pérdida, injusticia, silencio. José no sufre por una casualidad pequeña, lo traicionan sus propios hermanos, los mismos con los que creció, los mismos que debían cuidarlo son los que lo venden, y aún así, Génesis no presenta a José como un hombre que simplemente aguantó. José es un hombre que fue formado. Y la diferencia es enorme. Aguantar es resistir con los dientes apretados. Ser formado es atravesar el fuego sin perder el corazón. En Egipto, José pasa por etapas que parecen contradictorias. Cuando por fin empieza a subir, vuelve a caer. Cuando por fin logra un lugar de confianza, lo acusan falsamente. Cuando por fin podría rendirse y volverse amargado, decide mantenerse íntegro. Y aquí hay una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero todos necesitan. El carácter se construye cuando podrías justificarte y aún así eliges lo correcto. José podría haber dicho, después de lo que me hicieron, yo tengo derecho a hacer lo que sea. Podría haberse endurecido, podría haberse vuelto manipulador, podría haber respondido con la misma maldad que recibió. Pero José elige otra cosa, no permitir que la traición defina su identidad, porque si el dolor se vuelve tu identidad, terminas viviendo desde la herida y todo lo interpretas desde ahí. Pero si Dios define tu identidad, el dolor no desaparece de inmediato, pero deja de gobernarte. Y entonces ocurre algo que revela el sentido del proceso. José interpreta sueños en prisión, y esa fidelidad en un lugar oscuro se convierte en una puerta hacia un lugar alto. Finalmente llega ante Faraón, interpreta el sueño sobre los años de abundancia y los años de hambre, y Egipto lo levanta a una posición de autoridad. Pero Génesis no presenta este ascenso como un premio superficial, sino como una responsabilidad enorme. José no fue formado para sentirse importante, fue formado para salvar vidas. Aquí aparece la lógica de Dios que muchas veces se nos escapa.
Dios no te procesa para humillarte, te procesa para prepararte, porque si te diera la plataforma sin carácter, te romperías por dentro. Si te diera la bendición sin sanidad, la usarías mal. Si te diera el destino sin formación, perderías el propósito. Y el momento más intenso de toda la historia llega cuando el pasado vuelve a tocar la puerta. Sus hermanos llegan a Egipto por comida. No saben quién es él. José sí los reconoce. Y aquí se abre un escenario que muchos han imaginado en su propia vida. El día en que por fin tienes poder sobre quienes te hirieron. El día en que podrías devolver el golpe. El día en que podrías hacerle sentir lo que tú sentiste. Y Génesis te obliga a mirar ese punto con honestidad. ¿Qué harías tú? Porque el perdón no es teoría cuando no tienes control. El perdón se vuelve real cuando sí tienes control y aún así decides soltar. José prueba a sus hermanos, no para torturarlos, sino para revelar si han cambiado. Y cuando finalmente se muestra, llora. Llora porque el dolor era real. Llora porque los años fueron largos. Llora porque el corazón todavía recuerda. Y aún así, pronuncia una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para preservar vida. Esta frase no significa que el mal sea bueno, no significa que la traición se vuelva aceptable. Significa que el mal no tiene la autoridad final sobre la historia cuando Dios está presente. Significa que Dios puede tomar lo que fue destrucción y convertirlo en un camino de salvación. Y eso es exactamente lo que tantas personas necesitan escuchar hoy. Tu herida no tiene derecho a dictar tu futuro. Tu traición no tiene derecho a escribir el final. Tu pérdida no tiene derecho a robarte el propósito. Pero aquí hay un detalle importante. José no dice esto desde alguien que evitó el dolor, lo dice desde alguien que lo atravesó, y eso le da peso. Porque hay un tipo de esperanza que suena vacía cuando nunca ha sufrido. Pero la esperanza que nace desde el proceso tiene otra fuerza. José aprendió, con los años, a ver la vida con una perspectiva más grande. Y esa perspectiva es el corazón de Génesis. Dios no abandona la historia cuando el ser humano falla. Dios redime la historia, incluso cuando el ser humano hiere. Dios puede escribir con líneas torcidas. Dios puede rescatar una familia rota. Dios puede convertir una temporada de humillación en una temporada de propósito. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto en la vida real? Porque Génesis no fue escrito solo para admirar historias antiguas, fue escrito para que entiendas tu propia historia. Así que quiero aterrizarlo en aplicaciones claras, para que no se quede en emoción. Primero, Génesis te enseña que tu valor viene del diseño, no del desempeño. Si fuiste creado a imagen de Dios, entonces tu dignidad no depende de lo que lograste esta semana, ni de lo que fallaste ayer, ni de lo que otros opinen. Tú no te ganas el valor, lo recibes. Esto cambia cómo te miras en el espejo y cómo te hablas en silencio, porque muchas personas se destruyen por dentro con palabras que nunca le dirían a nadie más. Génesis te llama a recordar tu origen. No eres un accidente, tu vida tiene peso. Segundo, Génesis te enseña a identificar la raíz del pecado, la desconfianza y el control. Muchas caídas comienzan cuando dejas de confiar en la bondad de Dios y decides tomar el control por miedo. Por eso, antes de que una mala decisión se vuelva costumbre, pregúntate, ¿qué estoy tratando de controlar? ¿Qué miedo está manejando mi mano? ¿Qué mentira estoy creyendo? A veces no necesitas más fuerza, necesitas más verdad. Tercero, Génesis te enseña que la vergüenza no es un refugio, es una cárcel. Cuando fallas, la vergüenza te dice, escóndete. Dios te dice, vuelve. La vergüenza te aísla. Dios te busca. Así que la próxima vez que te sientas indigno, no tomes esa emoción como brújula. Puede ser real, pero no siempre es guía. La pregunta, ¿dónde estás?, sigue vigente. No para exponerte, sino para rescatarte. Cuarto, Génesis te enseña que la promesa no elimina el proceso. Si estás en una temporada larga, si sientes espera, si sientes que la vida te está formando en silencio, no asumas que Dios te dejó. Muchos procesos son la manera en que Dios te prepara para sostener lo que te quiere dar. La impaciencia te empuja a atajos. La fe te empuja a madurez. Y sí, hay días donde no entiendes,
pero el hecho de no entender no significa que no haya propósito. Quinto, Génesis te enseña una forma distinta de mirar el dolor, no como destino, sino como material. Esto no glorifica el sufrimiento, pero lo resignifica. José no negó su herida, la atravesó sin volverse esclavo de ella, y ese es el reto, permitir que el dolor te vuelva más sabio sin volverte más duro, permitir que la traición te vuelva más prudente sin volverte más amargado, permitir que la pérdida te vuelva más profundo sin volverte más desesperanzado. Y ahora quiero dejarte un resumen final, como 5 anclas para que te las lleves contigo. 1. Fuiste creado con propósito, no con casualidad. 2. El pecado entra cuando el corazón deja de confiar y quiere controlar. 3. La vergüenza te esconde, pero Dios te busca y te cubre. 4. La promesa de Dios atraviesa generaciones y no se rompe por la imperfección humana. 5. Dios puede convertir lo que parecía mal en una ruta de bien, no porque el mal sea bueno, sino porque Él es soberano y redentor. Y terminemos con una oración, porque Génesis no solo quiere informarte, quiere alinearte. Si estás listo, acompáñame con el corazón. Señor, gracias porque mi vida tiene origen en ti y no en el azar. Gracias porque me creaste con dignidad y propósito. Perdóname por las veces que he querido tomar el control por miedo, por las veces que he escuchado la voz de la duda y me he escondido en la vergüenza. Hoy vuelvo a ti. Pregúntame dónde estás y dame la valentía de responderte con verdad. Cubre mi corazón, restaura mi identidad, renueva mi confianza. Si estoy en proceso, sosténme. Si estoy herido, sáname. Si me han traicionado, ayúdame a no vivir esclavo del pasado. Enséñame a ver tu mano, incluso cuando no entiendo el camino. Y así como en Génesis tú sostuviste la promesa, sostén también mi historia. Amén. Y antes de cerrar, quiero dejarte una pregunta sencilla. ¿Qué parte de Génesis te habló más hoy? ¿El diseño y el propósito? ¿La caída y la vergüenza? ¿El llamado de Abraham? ¿La transformación de Jacob? ¿O la historia de José y el perdón? Escríbelo, porque muchas veces tu respuesta no solo te ayuda a ti, ayuda a otros a nombrar lo que sienten. Y dime también qué libro te gustaría que expliquemos después, con esta misma claridad. ¿Juan, Éxodo, Romanos, Proverbios o Daniel? Aquí seguiremos, paso a paso, construyendo fe simple, profunda y práctica para la vida real.